Hola, saludos, mi nombre es Marglenis González y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la integración de los análisis de riesgo en el ciclo de vida de las edificaciones o proyectos arquitectónicos. El ciclo de vida de los análisis de riesgo no solo concluye en el proceso de diseño, sino que el control del mismo debe mantenerse activo, evolucionando y adaptándose a todas las fases que se puedan encontrar en la vida del proyecto inmobiliario. La primera fase o la primera evaluación que se hace es durante el diseño. En la diapositiva podemos ver que básicamente siempre se tratan de planificar los flujos, la incompatibilidad de espacios. Como siempre se nos ha recordado y reforzado, es mucho más fácil corregir durante el diseño que cuando la obra ya está hecha. Entonces, en el diseño es donde principalmente se buscan las fallas de acuerdo al análisis de riesgo para poder corregirlas al momento. Luego la siguiente fase donde se pueden integrar estos análisis es en la fase constructiva, teniendo en cuenta que la fase constructiva muchas veces no solamente interviene para la obra de la construcción, sino también para las áreas que están alrededor, entiéndase como el ambiente, el contexto inmediato, entre otras. La siguiente fase es la puesta en marcha o la revisión pre-arranque. En esta fase los análisis de riesgo nos sirven para verificar que todo esté funcionando correctamente antes de empezar a operar durante la función del edificio, durante la función del proyecto. Es decir, en esta fase debemos verificar que todo esté operativo correctamente, no haya ningún tipo de fuga, no haya algún tipo de ubicación de maquinarias que colinden con áreas que puedan afectarse a nivel de salud, por ejemplo, teniendo en cuenta los ejemplos hospitalarios. Y bueno, este tipo de detalles que puedan corregirse a tiempo antes de que esté abierto al público. Durante la fase de operaciones es decir, la fase de operaciones es como la parte activa de todo lo que es el proyecto, donde está funcionando, donde está abierto al público. Y bueno, los análisis de riesgo se integran en esta fase como controlando que el mantenimiento para que siga funcionando estas instalaciones sea de forma segura, es decir, que pueda seguir funcionando la operatividad de el activo inmobiliario y a su vez puedan como corregirse las fallas que con el tiempo puedan darse en el activo. También la última fase donde se pueden aplicar los análisis de riesgo, que es el desmantelamiento o demolición, cuando la vida útil de una obra acaba por X o Y motivo, se va a cambiar el uso o se va a demoler para reconstruirlo. En el ejemplo de una edificación hospitalaria se tiene que tener en cuenta que el manejo de desechos biológicos es bastante considerable y no solamente esto, sino también en otros tipos de edificaciones se debe tener en cuenta que resguardar o desechar correctamente las maquinarias obsoletas, el tipo de gestión de residuos, todo eso tiene que tenerse en cuenta porque no puede demolerse una edificación y ya que esto pudiera representar un riesgo para la salud del contexto inmediato, debido a que puede tener algunos patógenos que se liberen, pueda causar algún tipo de virus, radiación, contaminación, etc. Entonces, en esta fase, el análisis de riesgo controla básicamente que la función del edificio en sí finalice de manera segura, tanto para como el edificio como para el contexto inmediato mayormente. Para dar ejemplos de las edificaciones que son hospitalarias, podemos decir que en el contexto operativo es claro que un hospital que esté funcionando, que esté activo, debe mantener su área de emergencia, su área de urgencias siempre activa, por lo que al momento de hacer remodelaciones, restauraciones, esto se tiene que tener en cuenta, como que hacer unas paredes que puedan o unas zonas, unas áreas que sirvan de transición entre la parte que se está remodelando y la parte activa, que sería la emergencia, de una forma segura. Ahí se tiene que analizar cuáles son los riesgos que están presentando tanto de parte de la remodelación como de las actividades diarias del área de emergencias. También en la revisión pre-arranque
Bueno, como mencioné anteriormente, la fuga de gases o la fuga de... Hay unas salas que hacen desinfectan los virus, esas cosas que van como en el quirófano, ese tipo de tuberías o ese tipo de flujos que tienen de aire deben estar correctamente verificados para que no haya ningún tipo de contaminación hacia las otras áreas que no pertenezcan. Y por último, la bioseguridad constructiva, que va igual de la misma mano. Los agentes patógenos hay que controlarlos de alguna manera, entonces este tipo de cámaras o de espacios que cambian la temperatura o que cambian el aire deben tenerse muy en cuenta al momento de analizar los riesgos para poder controlar estas posibles consecuencias negativas con la contaminación. Por otro lado, tenemos las limitaciones de las metodologías de análisis de riesgo. Algunas de estas limitaciones que podemos estudiar son principalmente la imposibilidad de la cobertura total, es decir, ninguna de las metodologías, por más precisa o por más detallada que sea, garantiza que se puedan identificar el 100% de los peligros en una edificación, ya que, bueno, presentan muchas complejidades, muchos factores, muchas variables y el 100% es un número que no se alcanza, por lo que siempre está ese porcentaje de riesgo o de peligros no identificados. A esto se le suma que, bueno, siempre se deben estar haciendo constantes análisis de riesgo, como lo vimos en el ciclo de la vida de la edificación. Por otro lado, tenemos la subjetividad Por otro lado, tenemos la subjetividad analítica, que es básicamente que los expertos que están haciendo estos análisis de riesgo, bueno, básicamente de ellos depende la percepción, de ellos depende lo crítico que se consideren estos riesgos que se pueden observar, y esta percepción puede variar dependiendo de quien esté haciendo estas evaluaciones, así que sí, estos resultados que se puedan obtener en los análisis de riesgo dependen mucho de este criterio. También está tomado de la mano lo que es la dependencia del juicio de expertos, que, como mencioné antes, dependiendo del criterio que se tenga, va atada la efectividad del análisis de riesgo que se vaya a hacer. Y bueno, la reacción obviamente que puedan tener o las medidas que puedan tomar estos expertos, bien sean arquitectos, ingenieros, para corregir estos riesgos. Depende lo que puedan detectar y lo que puedan hacer como acción para corregirlo. Y por último tenemos el déficit de información histórica. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el sismo vivido recientemente en el país, que cuando no tenemos una información reciente de ciertos riesgos, tienden a incrementar incertidumbres, se omiten cosas y, bueno, termina probablemente en algún riesgo para el proyecto. Por eso también representa una limitación bastante grave. Y por último tenemos un ejemplo de cómo sería el ciclo o estos análisis al momento de una intervención en una edificación hospitalaria, que pudiera ser que al momento de hacer un mantenimiento se vean aparición de vicios, que son algún tipo de tubería que esté oxidada, unos refuerzos que no iban en algún lugar, y bueno, al momento de hacer estas remodelaciones se vean que no están, o al momento de un prearranque se vea que no está como estaba en el plan original, sino que en el proceso de construcción o en algún proceso esto se desvió y terminó siendo de otra manera. Ante esto tenemos el juicio experto, que es, bueno, qué se va a hacer con estos hallazgos, cómo se va a corregir, cómo se va a solucionar sobre la marcha para no afectar la operatividad y la seguridad de la misma instalación, entre otros factores. Y por último, bueno, la continuidad asistencial, que estas correcciones y esta fase que se tenga que adaptar para el proyecto proteja tanto así la obra como las operaciones que se vayan a hacer durante el hospital, que, como mencioné anteriormente, deben mantenerse casi siempre activas si ya está operativo el mismo. Muchas gracias.